Amigos televidentes, bienvenidos una vez más a Página Abierta con el Arte y la Cultura, su cita semanal con lo mejor del arte y la cultura dominicanos en contexto, un programa para hablar de artistas, de obras, de ideas, de propuestas. Página Abierta con el Arte y la Cultura. Y nuestro programa esta semana está dedicado a las artes plásticas, al arte dominicano contemporáneo. Para ello tenemos dos invitados especiales, dos artistas plásticos reconocidos y maestros también, profesores de artes visuales. Son ellos Miguel Valenzuela y Dostin Muñoz. Bienvenidos, Miguel y Dostin, a su programa Página Abierta con el Arte y la Cultura. Siéntanse en confianza, este es su programa. Bueno, gracias Fidel por esa invitación a este programa que nos va a permitir hablar de nuestra exposición que se acaba de inaugurar recientemente. Sí, uno de los motivos de haberlos traído invitado al programa es la más reciente exposición de ustedes dos con tres compañeros más, tres artistas plásticos en la segunda versión, Nuestra Expo, cuya primera exposición ya tuvo lugar en la ciudad de Barcelona, sí, en España, en el verano sí, de este año. Y la exposición Nuestra Expo, en segunda versión, con nuevas obras de los mismos, los cinco artistas, Dostin Muñoz, Miguel Valenzuela, Gabino Rosario, Manuel Toribio y José Pelletier, se realiza tiene lugar durante todo el mes de octubre, sí, en la sala de exposiciones temporales de la Universidad APEC. Sí. Así que invitamos a los amigos televidentes, a los estudiantes universitarios y a todo el público en general interesado en las artes plásticas a visitar la exposición. Pero antes, nosotros tenemos por costumbre en este programa, pues un poco provocar al invitado y llamándolo a la autopresentación, a presentar su seña de identidad. ¿Quiénes son, para el público televidente, Miguel Valenzuela y Dostin Muñoz? Bueno, saludo antes que todo. Gracias, Muni, por darnos la oportunidad de venir a compartir en tu espacio lo que hacemos. Bueno, Miguel Valenzuela, básicamente artista plástico, actualmente director de la Escuela Nacional de Artes Visuales, un ser humano muy inquieto, unido a las artes. Soy docente, además fundidor, y nada, haciendo lo que de alguna manera más nos gusta o más me gusta, que es el arte. Sí. Creo que es la forma más simple de plantearlo. Por supuesto, sí. Bueno, igual, artista plástico, dedicado fundamentalmente al área de la pintura, pero también en la docencia, tanto en la Escuela Nacional de Bellas Artes, en el área de pintura, como en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en el área de filosofía. Estudié, además de artes visuales, pues estudié la carrera de filosofía. Al grupo nos une de que todos somos egresados de la Escuela Nacional de Bellas Artes, o sea, los 5 artistas, y los 5 hemos impartido docencia además en la Escuela Nacional de Bellas Artes. En la actualidad, Gabino se encuentra residiendo en España, pero durante un tiempo fue profesor en la Escuela Nacional de Artes Visuales. Sí, yo tenía esa pregunta justamente. Tenemos eso en común, sí. Eso en común. Formados los 5 sí, la Escuela Nacional. Sí. Normalmente hemos invitado a otros artistas plásticos que tienen exposiciones en 3, grupos de 5, de 7, recuerdo en julio, en la Laboratorio Evolutivo del Arte Contemporáneo, amigos nuestros, artistas plásticos también tuvieron una exposición. Y normalmente uno pregunta, bueno, ¿por qué las exposiciones colectivas, más que las individuales, en los últimos tiempos en la República Dominicana? Creo que hay un ahorro también de economía y hay una propuesta, ¿no? Lo que uno tiende para el público, la pregunta mía es, ¿qué los une? Aparte, por supuesto, ya me das una respuesta. Esta es el afiche, en el brochure de la exposición, el horario. La exposición tiene lugar, se celebra en la sala de exposiciones temporales, en la vieja casona de la Universidad APEC. Sí. Yo estuve anteayer visitando la exposición con mi hija y me gustó el lugar pequeño pero acogedor, ¿no? Y como que bien, un tanto, muy dado, muy bien organizado, ¿no? Muy bien curado. Sí. Sí. Se siente cómodo porque uno piensa que las galerías tienen que ser lugares amplios, lugares un tanto estrambóticos, raros, con muchas, quiero decir, bien amplios y no, esto es una galería que yo pienso que funciona bien para los fines en un centro universitario. Aquí están las obras. Bueno, la exposición transcurre hasta el día 17 de octubre. El 24 de octubre. Hasta el 24, se prolongó. Va a estar, sí. Se prolongó, sí.
y quisiéramos comentar las obras. Bueno, esa es la que presenta ahí precisamente de Dustin. Creo que sería, Sí, que sería bueno una que presentara. de mis obras. Bueno, tenemos un conjunto en mi caso, tengo 10 obras expuestas. Entonces, neofiguración, neosurrealismo. Y he trabajado mucho la gama ocre. Pues estas obras aparecen nuevamente, aunque algunas obras ya incursionan explorando el color rojo. Algunos elementos como que en una ocasión pudo haber, trabajado en muchas ocasiones con textura, con gasa y eso, pero en esta exposición las obras, todo está realizado pintado. O sea, eso que en algunas ocasiones son efectos producto de collage. Sí. En este caso, ese collage ha sido realmente pintado. En Sí, el caso de como la en este participación caso. del periódico, Sí, claro. que pude haber optado por poner periódico y pintar sobre una base primaria que me sirviera de estructura. Sin embargo, lo que hice fue pintar directamente el periódico. Bueno, son Sí, eso va surgiendo. exploraciones. Sí, Exploraciones. digo que eso surge en el proceso creativo, En ¿no? el proceso, ¿Qué tal sí. si poner esto o lo otro, o hacerlo Sí. no al modo tradicional, sino innovar, Sí. poner algo nuevo, sí? Sí, entonces, objetos cotidianos, como una camisa, unas botas, una zapatilla de bailarinas, tocando su forma a través del periódico o envuelto en periódicos, como en el caso de la que aparece en este momento, donde son unas botas, un objeto cotidiano, donde lo he vestido con el periódico. Sí, O sea, sí. un poco bañándolo de la noticia y también como un registro de lo que está pasando en el mundo actual, del mundo digital, cómo se está transformando y cómo también el papel puede pasar a ser como un elemento de la historia junto con cualquier otro elemento cotidiano, como una pieza de museo, vamos a decir. El periódico en ese sentido, cómo objetos cotidianos pasan a la historia ya como pieza. Y asimismo el periódico y la noticia, cómo va pasando en ese proceso. Es Sí. un poco la idea que me inspiró a trabajar Sí. esta... Esta referencia a lo contemporáneo, ¿no? Aparte de los objetos cotidianos, aquello que el mundo digital, Sí, sí. no solamente el papel No, impreso, y esa sino discusión sí. del el papel impreso, el papel digital, la noticia hoy en los medios Sí, digitales. la prensa, un sí. poco eso, como el impreso. Sí. El impreso puede pasar a ser un objeto también, un elemento de museo, Claro. Junto con los demás objetos cotidianos. Como todos. Es así, un poco en ese sentido, en este caso, y tocándolo con algunos elementos sociales, como en este caso de la clase media o el proletariado. En el caso de la bota era Sí, uno se haciendo llama. referencia, sí. Sí, Este que aparece exactamente. ahora como la clase media, un poco vinculando elementos de la cotidianidad, pero la prensa, la noticia. En ese sentido es que he abordado las obras que aparecen en esta exposición, algunas de ellas. En el Sí. caso de la camisa, inspirado en el cuento de la mancha indeleble y un poco... Sí, el cuento de Bosch. Exacto, Sí, sí. célebre cuento de Bosch. En el caso tuyo, yo me detuve a ver todas las obras de los 5 artistas. En el caso tuyo me fijaba en el leitmotiv, en la rueda siempre presente. Exacto, sí. Está la rueda y yo pensaba, y a veces me parecía un corsé, y después me fijé de cerca, pero son zapatillas de bailarina, que parecen un corsé si lo ves de lejos, ¿no? Sí, sí. Porque está abierto, ¿no? Sí. Y bueno, es lo neofigurativo. Odalis Pérez había escrito ya hace unos años sobre tu obra, en un libro que escribió, Sí. este libro Matices del Caribe, Arte de su gente del siglo XXI, te dedicó un ensayo. Sí. Un ensayo, fue una exposición de 12 artistas, tú apareces acá. El ensayo se titula Dustin Muñoz, las formas de un mundo neobarroco, y habla de lo neobarroco en ti. Sí. A mí me llama la atención una de las obras, bueno, en este caso el mantel como elemento siempre, Sí. y una obra cuyo título es de inspiración hegeliana, Exacto. manifestación sensible de una idea, Exacto. que es como Hegel, Sí, el sí. pensador alemán, define la belleza, La ¿no? belleza, exacto. Así define, la belleza es la manifestación sensible de la Sensible idea. de la idea. Y es esto que está acá, en una publicación de Amigos del Hogar que merece un premio. Este año Odalis obtuvo un premio de la crítica Sí. por el libro Matices del Caribe, 2 expresiones del arte dominicano, y ahí apareces tú, creo que del año 2006, sí.
Sí, ese es el papel el juego de las interpretaciones. O sea, por su experiencia y su conocimiento filosófico y el conocimiento de la filosofía de Hegel, podemos conectar en ese sentido. Quizá otro espectador se para delante de la obra y no logra establecer lo que origina la obra, el sentido. En tu caso está presente, y queremos hablar de también la relación entre filosofía y arte, cómo eliges algunos títulos del latín, frutus divinis arborum, por ejemplo, el fruto del árbol divino, la expresión que aparece en el Génesis bíblico. Hay una influencia de la filosofía en tu creación. Sí, esa fue una exposición conjunta con Manuel Toribio. Sí. Que realizamos, inspirado en temas del Viejo Testamento. Del Viejo Testamento. Sí. Hemos hecho varias exposiciones. Hicimos una también así, tomando el uso del latín. Tú es Petrus. Tú es Pedro, sí. También con Manuel Toribio. Hemos realizado varias exposiciones y hemos tomado el tema, los títulos lo hemos utilizado en todas esas ocasiones en latín. Siempre provocador, y parece algo como del pasado, algo un tanto antiguo o extemporáneo, pero aparte de que es culto, es muy provocador. ¿Por qué ponerle un título a una obra, a una exposición? Por elegir una frase en latín. En el caso de Valenzuela... Bueno, me preguntaste ahorita al grupo que... Sí, precisamente. Mi pregunta era, aparte de ser profesores, todos de la Escuela Nacional de Bellas Artes, ¿qué los une? Bueno, nosotros siempre hemos estado cerca como colegas y como docentes. Nunca nos habíamos propuesto hacer una muestra como tal, atendiendo a un llamado que hace Gavino, de exponer en Barcelona, que de alguna manera nos aglutinamos. Pero aparte de eso... si tú puedes ver, aunque somos académicos, mostramos, enseñamos, somos docentes, nuestra obra ha seguido una evolución mucho más personal y no se ha anquilosado, si se quiere, en la parte académica, o sea, no se ha aprisionado en tal. Cada uno de nosotros tiene un lenguaje personal, es una de las características más importantes, no hay ningún tipo de influencia directa, aún estar tanto tiempo unidos y conversando, dialogando y compartiendo material. En el caso mío, mi obra viene del expresionismo y esa pasión que tengo por el color del impresionismo como tal. Pero mi obra tiene un ingrediente, si se quiere, surrealista, que podríamos plantear esa figura literaria de la prosopopeya. Yo le doy vida a elementos inanimados. En el caso mío, empiezo un juego hace unos años ya, donde veo que los elementos cotidianos nos pueden decir mucho más allá de lo que habitualmente vemos. Y en ese juego, ese diálogo, la obra fue creciendo. Me ha apasionado un juego, como dicen, ven algo de humor, ven cotidianidad, pero hay temas un poquito fuertes de ello. Hay un tema inclusive que pueden ver, que habla sobre la indigencia o indiferencia, que es sutil, pero queda bien planteado esas escenas que podemos ver cotidianamente, inclusive en el parque, antes de llegar a la Escuela Nacional de Artes Visuales. Ya nosotros ignoramos regularmente ya personas que están a nuestro alrededor, evidentemente pidiendo, y ya el corazón se le ha endurecido, y de vez en cuando el artista tiene que recordarse. Claro, siempre lo llevamos dentro. Y hay otros temas como la espera, esa espera de alguien probablemente, esa espera de un momento determinado que siempre hemos querido llegar. Tengo otros temas que voy trabajando con ellos, situaciones conyugales, no se presentan en esta muestra, pero son paralelos. Yo trabajo siempre por temas. Paralelo a ello, las obras nacen casi siempre en boceto. Posteriormente pasan a la pintura y finalmente se convierten en escultura. Todavía no he hecho una exposición completamente en escultura, aunque sí tuve una muestra anteriormente donde conjugaba dibujo, pintura y escultura, pero siempre ha sido el interés de sacar, porque el artista regularmente lo que hace es eso, sacar ese mundo tridimensional o bidimensional, todo lo que él entiende y ve del mundo en sí. Sí, cuando también observaba tus obras y me llamó la atención ese manejo, esa expresión, ese lenguaje expresionista o neoexpresionista, ese influjo del expresionismo figurativo en tu obra. ¿Cómo convierte, por ejemplo, a las personas en muebles, ¿no? Sí. Una especie de objetos. Más que convertirlo, digo a veces, no pinto sillas, sino hombrecillos y mujercillas. Sí, mujercillas. O sea, ellos adoptan esa cualidad de quien lo ocupa. Sí. Tú sabes que casi siempre cuando
cuando tenemos un vehículo o algunas cosas que tenemos en el hogar, tienden a la larga a parecerse a nosotros. No sé si hay una extensión de nuestra personalidad hacia el objeto. Y esa parte que resulta entre mística, sueño, me cautiva. Y Sobre este punto, Sí. Miguel y Dustin, seguiremos conversando en nuestro próximo segmento, después de esta pausa comercial. Perfecto. Con los artistas plásticos Miguel Valenzuela y Dustin Muñoz seguimos conversando sobre artes plásticas, arte dominicano contemporáneo y la más reciente exposición, nuestra Expo en segunda versión, que transcurre en la sala de exposiciones temporales de la Universidad APEC durante todo este mes de octubre. Y recuerde que usted puede seguirnos cada semana a través de las redes sociales, en YouTube, Facebook, Twitter y también a través del programa del periódico digital dominicano almomento.net con el contenido de su cita con lo mejor del arte y la cultura dominicanos en contexto, página abierta con el arte y la cultura. Miguel, hablábamos de los hombres sillas o los hombres muebles, de la espera, Mujer silla, esas escenas de espera, objetos en un sofá, alguien que lee y espera a la amada o espera al hijo, o espera a alguien. Mira, regularmente, cuando empezó fue algo muy sencillo. Todos somos retratistas de alguna manera, Sí. pero hay algunos que nos apasiona mucho el retrato. Hay una parte del retrato que es esa parte psicológica, que es lo más difícil. A mi abuela quise siempre hacerle un retrato, pero ella es una señora de un extraordinario sentido del humor, pero son de estas personas que hacen reír a los demás, pero en su rostro no se ve la alegría. Sí. Y yo quise representar esa alegría en su rostro y no había forma. Años después, evidentemente empiezo a hacer unos bocetos. Increíblemente, en una silla vi su esencia. Y a partir de ese momento, empecé a ver en los objetos cotidianos esa magia. Ella, al principio fue mi abuela, después se fue convirtiendo tomó sexo, fue poniéndose adulta, fue poniéndose mucho más joven. Entonces, a partir de ahí empezaron otros elementos. Ahí eran elementos como la canoa, elementos como la peinadora. O sea, los elementos cotidianos de la casa empezaron todos a cobrar vida. Y otra característica es que la obra sale. Mi obra salen los elementos, la figura humana sale del escenario. Y son ellos los que ocupan ese escenario. O sea que, de alguna manera, está planteando un mundo paralelo donde interpreta esa realidad. Y a partir de ese entonces, todo lo que hago dentro de ese mundo mágico, si se quiere, es replicar todas mis experiencias de una u otra forma. Sí, uno de los cuadros se llama Homenaje a la Música, sí. Y ese me llamó mucho la atención, ¿no? Yeah. Bueno, he estado unido mucho a la música. Sí. Yo creo que puede, dentro de los jóvenes, y a mi edad, ya en Higüey, cambiar una bicicleta por una guitarra fue lo más escandaloso que yo pude hacer. Evidentemente la música, después de haber probado, sí. no hubo forma. Sí. Quizás son de esas cosas, tanteos que uno va haciendo en su niñez y juventud. La guitarra quedó a mi hermano y él es que termina siendo músico. Pero ese mundo siempre me ha apasionado, pero más como observador. Y por eso el jazz, los instrumentos musicales, para mí tienen una historia. Llegamos a tus obras. Sí. Esta espera. La espera, cuando estaba planteando la espera, probablemente aquí hay símbolos. Nosotros podemos ver una copa, un vaso, y esa espera de quizás una pareja. Pero aparte puede ser la espera de un instante que hemos deseado en un momento determinado. De un suceso. Y a veces la espera es en parte podría ser la impotencia sobre una situación determinada que pueda ser cambiada. Uno dirá, bueno, pero vamos a esperar que cambie. Lo que pasa es que después de tanto insistir, a veces la pausa corresponde y es prudente para atacar de nuevo quizás con una nueva estrategia. Y por eso dice mucho la parte de la espera. Algunos están esperando con el libro, otros con los tragos. Aquí están lo de la música. Evidentemente el baile, el juego, el canto me apasiona, pero sobre todo la escena que se da en torno a la alegría de nuestro pueblo. Claro, hay instrumentos acá que uno juega con ellos y más cerca del jazz que del merengue y todo eso,
Pero yo lo veo global, igual que el arte, no tiene que ser sectario. Planteo la música y pongo ahí en escenario los elementos que me dan. Pero fíjate que no aparecen las figuras humanas representadas al modo tradicional, no aparecen con rostros, con tal, sino que son sustituidos por objetos inanimados, ¿no? Exacto. Eso es lo interesante, ese toque mágico que tú le das. Sí. ¿Sabe que cuando pintaba la figura humana como tal, se detenía mucho en detalles, como los ojos, a quién le recuerdan la persona y todo eso? No iban al tema en sí. Cuando trabajo de esta forma, de alguna manera, se involucran más en el tema y van más allá que el elemento que está representando. Y he podido comunicarme, siento que puedo comunicarme, además del placer que me provoca, el ver esos elementos con vida, es una especie como si fuese un titiritero, que ellos, elementos que no tienen nada que ver con la figura humana en el sentido formal, te puedan decir tantas cosas y problemáticas que de la cotidianidad. Y tú puedes expresarte a partir de ahí simplemente. Entonces, siento que el proceso es mucho más creativo cuando tú creas ese mundo paralelo. Me resulta más apasionante y hay más libertad en el caso mío. Sí, mi pregunta anterior, volviendo a la exposición, a propósito del ensayo escrito por Alejandro Arbelo, nuestro amigo y colega, filósofo Alejandro Arbelo, que reside ahora en España, en Madrid, creo. Sí. Él escribió el ensayo introductorio al catálogo Nuestra Expo, que fue la exposición, la primera versión de Nuestra Expo tuvo lugar en Barcelona. Ustedes viajaron a Barcelona y pusieron allá la CBM. En la BCM. Sí. En la galería BCM con éxito. Sí, ¿no? sí. Le pregunté a mi amigo Pelletier, que no es muy dado a los medios y que de algún modo rehuye la televisión. Me invitó al programa y me dice, no, invita a los muchachos, que yo no soy de televisión, un tanto tímido. Dice, yo me expreso mejor en el lienzo. Dice, pero yo también. Dice, sí, pero yo no soy tan mediático. Bueno, me dijo que hubo una buena acogida, ¿no? Sí. 5 artistas jóvenes, artistas plásticos dominicanos en Barcelona, y ahora con la segunda exposición decía que ustedes tienen una afinidad, pero no solamente por el oficio, por los estudios. Ambos. Sí, esto es allá en la inauguración, BCM, la noche de la inauguración de la exposición en Barcelona. Sí. Donde Montserrat, sí. la dueña de la galería, evidentemente un trato exquisito y 1A. Fue una exposición maravillosa, el grupo, nos sentimos muy bien. Hubo la situación de que por cuestiones de salud no pudo estar presente Gavino, que lo lamentamos mucho. Esa ya es aquí. Ya está aquí. Pero fue muy interesante. Entonces, en vista de ese éxito que se tuvo allá, caminando en las calles de Barcelona, Dustin pensó, pero ¿por qué no replicamos esto allá? Porque algo tan maravilloso se va a quedar probablemente en fotografías como tal. Sí, porque originalmente la exposición tenía la intención de presentarse en Barcelona y ya. Exacto. Fue una invitación de Gavino a que realizáramos exposición allá y vimos la unidad del conjunto. Claro. En principio, cada quien trabajó sus obras en el taller y no una curaduría de conjunto, sino que cada quien hizo su propia curaduría. Pero al ver allá la exposición, se nos ocurrió la idea de presentarla en nuestro país. Aunque nosotros, en el caso de Miguel Valenzuela y Manuel Toribe, en otras ocasiones hemos expuesto juntos, una vez en el Museo de Arte Moderno, realizamos una exposición. ¿Habían hecho antes exposiciones? Sí. 4 Huellas, aquella exposición en el 99. En ese momento estaba en la exposición Ávila. Silvio Ávila. Pero también, igual que ahora, Silvio Ávila. El público percibía una unidad, porque cada uno tiene su manera, su forma muy particular de crear. Pues se nota esa unidad quizá por la misma formación en la escuela, de proceder de la misma escuela. Sí. Y las obras se ven bien en conjunto. Bueno, esta obra ya también notamos esa unidad en la exposición, a pesar de la diferencia de expresión de cada uno. Me disculpa la expresión, unidad en la diversidad. En la diversidad, correctamente. Correcto. ¿Cómo se dice? Como uno de los elementos importantes en la composición de una obra de arte. No, y además como, que una obra de arte para tener... Como principio filosófico también. También, sí. O sea, para que una obra de arte cumpla con los requisitos compositivos, hay que tomar en cuenta lo de unidad y variedad. Sí. Y entonces eso también en una exposición es importante, para romper con la monotonía. Sería quizá aburrido que todos sean iguales. Sí. Y eso le da el descanso entre un artista y otro, encontrar lo diferente. Y bueno, la exposición surgió allá. Inmediatamente tuvo una acogida en APEC, en el programa APEC Cultural. Tan pronto le presentamos la propuesta, ellos nos habilitaron esta exposición. O sea, nosotros realizamos esta exposición en julio en Barcelona.
y en agosto hicimos la solicitud y ya me estaban cediendo el mes de octubre. Fabuloso, para ¿no? esta exposición. Bien rápido, a veces se presenta dificultad para uno conseguir tan pronto, en tan poco tiempo. Pero el programa Apicultural, los directivos lo vieron interesante la exposición y nos habilitaron ese espacio, que nosotros agradecemos ese gesto. Ahí lo que está interesante en la exposición, en ambas exposiciones. Sí. El público cuando se acerca va en busca de la historia que va en cada pieza. Y esa es una de las características que me he encontrado fascinante. Claro, en las otras exposiciones que vamos, de los colegas, siempre suelen preguntar, pero en el caso nuestro nos persiguen para que le contemos la historia de las obras, de por qué trabajar así y todo ello. No sé si ese afán que tenemos o como docente, esa parte que dejamos abierta para que continúe el diálogo posterior a la obra, pero ha sido una cosa apasionante. ¿Esa inquietud del público es en el mismo día de la exposición? En el Porque yo mismo tengo día. mi reserva con las inauguraciones. Sí, pero en el la mismo gente no día. va mucho por el arte, ¿no? Sí, pero eso- a las exposiciones hay que volver luego, tranquilo, Claro, cuando claro, está solitaria, claro. poco habitada la galería o el museo, Sí, para en tomarte tu tranquilidad, tiempo. en reposo. Sí, para es cierto. uno hace. El día de la exposición es más un acto social. Un encuentro social. Y uno se detiene, pero no... Bueno, hay personas muy curiosas. Pero ese Me día genera tanto- mucha atención Sí, a sí, los sí, sí. artistas. Me genera Por lo menos a mí atención. me genera mucha atención la inauguración porque muchas personas quieren que tú te detengas a conversar sobre una obra, pero viene otro, quiere también quiere conversar explicar con y hay él, otro sí. que te está llamando aquí y realmente uno termina. Y verdad, uno yo termina creo que ha estresado, sido apasionante, sí, Porque verdad. entonces no le Sí. puede dar a cada uno Sí, el tiempo. una cosa, el público quiere que tú le expliques la obra, Que y tú no puedes explicar la obra porque la obra se explica sola. No, y lo lindo es que tú lo ves- que tú agregues no es nada. Sí, O sea, sí, tú no, puedes no. decir cualquier cosa, incluso el autor. Puede ¿no? dañarlo. El creador puede dañarlo. ¿no? Hay autores que hablan mucho sobre su obra y no la dejan a ella hablar. Sí, pero te preguntan lo que te motiva como tal. Ah, bueno, entonces, sí, esa claro. parte Sí. te abre unos diálogos inmensos con cada persona que se acerca. Porque ellos también tienen su propia interpretación, las cuales son fantásticas. Vienen a contártela por supuesto. para mostrar que ellos entienden por dónde anda en cuanto al discurso plástico. Quieren entender, y nosotros insistimos, quieren entender la obra antes de sentirla. Sí, Lo primero es sentirla. Yo siempre insisto con mis estudiantes en la escuela, en la Facultad de Arte, la sensibilidad, el asunto del fenómeno sensible. Primero, tiene que haber ese arrebato, esa percepción sensible con el arte. Te gusta, no te gusta, lo sientes. Y luego tratar de entenderlo, pero la comprensión racional es otro momento. ¿no? Sí. O el entendimiento. Primero hay que establecer ese contacto directo. ¿no? La gente, ¿qué quiere decir tal cosa? ¿Qué quiere decir tal cuadro? ¿no? Quizás no quiere decir nada. Basado en eso, en días pasados, recientemente estuve trabajando un ensayo de 3 realidades latentes en una obra de arte. O sea, la parte objetual, la condición artística de la obra, los elementos pictóricos, la pintura, el pigmento, todo eso. La realidad conceptual, o sea, ¿a qué puede estar aludiendo esta obra? Y la realidad estética, o sea, son 3 realidades diferentes. En cada una necesita Sí, su momento. sí, sí. Yo me acerco a la obra como artista y estoy mirando ahí los elementos propios del arte. Pero yo puedo llegar a la obra por el elemento del concepto de la Sí, obra. sí. ¿A qué se está refiriendo? Y posiblemente no tenga ningún conocimiento artístico Sí. y tal vez no tenga ninguna sensibilidad. Sé sencillamente que el tema me convoca y en base a ese tema es un pretexto para yo pensar en un suceso Sí. de la historia, de lo que sea. Esa es la parte conceptual. Y la parte estética es ese momento en el que la obra atrapa al espectador. Y ahí no hay ni espacio ni tiempo cotidiano, en el sentido de que la obra atrapa al espectador y él está en el mundo sensible. Y no le interesa saber ni con qué se realizó ni nada de eso, ni tampoco a qué se está refiriendo. Exactamente. Sino ese momento contundente en el que entra la parte del sentimiento. Entonces, ahí son 3 etapas que a veces las personas creen que pueden conciliar esas cosas. No, en cada momento es algo. Puede ser que te llame mucho la atención por el elemento conceptual y sin embargo en términos estéticos la obra no te O el atrapa. elemento objetual como tal. O el elemento el uso objetual, y de alguien los decir, mira qué buen elementos tratamiento, qué técnicos, buena buen manejo y todo textura, ello. qué buen manejo del color, y sin embargo la color, obra, el dibujo, la obra no me atrapa estéticamente, sino artísticamente Sí. me atrapó. O sea, se dan esos elementos tan, que a veces me dice alguien, el cuadro, ¿por qué lo compro? Bueno, deberías comprarlo por la parte estética, Sí, que porque es la te que gusta, te atrapa. sí, Sí. claro. Eso te atrapó y te sientes bien delante de la obra, Sí. independientemente de a qué se está refiriendo la el obra, artista. exacto. Sí. Sí, porque la persona piensa que puede conciliar todos los elementos de si está bien los colores. Bueno, si no te gusta, aunque esté bien tratada, bien pintada, si a ti no te gusta ese cuadro, no hay manera No, de no hay que, modo, no hay de modo de que un convencerlo. artista te diga, sí, está bien pintado. Y sí, no pero lo va a me comprar gusta, jamás. pero no me gusta. Sí, esos 3 elementos es importante lo que tú planteas, lo objetual, lo conceptual y lo estético.
Claro, la reacción del público es imprevisible. Ahí en el público hay una mezcla de todo. Hay público que es conocedor del arte, no conocedor del arte y tal. Sobre este tema interesante, muy interesante, seguiremos conversando con Miguel Valenzuela y Dosti Muñoz en nuestro próximo segmento después de esta pausa comercial. Seguimos en Página Abierta con el arte y la cultura, su programa, su cita semanal con lo mejor del arte y la cultura dominicanos en contexto. Ideas, artistas, propuestas, obras. Página Abierta con el arte y la cultura. Recuerde que puede seguirnos usted a través de las redes sociales en YouTube, Facebook, Twitter y también a través del periódico digital dominicano elmomento.net con el contenido semanal de su programa, su cita con el arte y la cultura dominicanos. Página Abierta. Miguel y Dustin, hemos hablado de esta última, la reacción del público. Y curiosamente nosotros vamos a dedicar una actividad que realizamos cada año en la Facultad de Artes, organizado y concebido por la Escuela la Escuela de Historia y Crítica de Arte, que es el Simposio Internacional de Historia y Crítica de Arte. Ustedes tienen conocimiento de que se realiza esa actividad. Y este año estará dedicado al tema importante de las culturas visuales, las videoculturas y los espectadores posmodernos, porque nos interesa la mirada del espectador. Y ya podemos hablar de un espectador no moderno, incluso se puede hablar de un espectador posmoderno, porque ya estamos, aunque alguna gente tiene resistencia en la posmodernidad, ¿no? Quería referirme a otro asunto. Debemos hablar de los trabajos de los compañeros. Hemos hablado de ustedes, de Gabino Rosario, de Manuel Toribio, que no pudo venir al programa por sentirse aquejado, tiene dolencias y esperamos su pronta recuperación, y José Pelletier. ¿Qué pueden decirnos ustedes de sus compañeros? Bueno, de Manuel podríamos plantear, Manuel, regularmente uno tiende a correr a una de las grandes corrientes, más hacia el dibujo o a la pintura. No une a todo, conocemos todo. Sí. Manuel viene de una especie de tradición más hacia el dibujo, pero últimamente le ha apasionado el color. Y en esta exposición hace un cambio. Además de trabajar antes más el dibujo y la figura humana, evidentemente pasa al paisaje y es una sorpresa. O sea, y un paisaje muy, muy onírico, donde tú sientes que las montañas incluso se saludan y parecen como si fuesen picos de cotorra que se besan. Pendientes, que quieren vida. Sí, ¿por qué? Porque él alude. Que juegan, muy lúdicos. Imagínense, alude a su pueblo, a su campo, a tantas montañas que tiene. Y evidentemente bueno, del obelisco. Seguimos hablando de Manuel, pero esto es bueno que el público televidente sepa que el obelisco el mural del obelisco, el mural emblemático que hace referencia a las hermanas Mirabales, obra de nuestro invitado Dosti Muñoz, en colaboración con otros artistas, y participó también José Pelletier también participó también Alexi y Luis Reyes. El obelisco macho que usted ve cuando viene en cualquier dirección, oeste, en la ciudad, en el malecón, en la ciudad de Santo Domingo, pintado o dibujado por Dosti Muñoz, y aparece su nombre. Se ve, es visible y aparece el nombre del artista, lo cual es bueno, también, y los trabajos de nosotros con el crédito. O sea, esta obra es de Dosti, y que tiene intención de permanecer, de ser permanente, quiero decir. El mural no lo sé, no tiene un tiempo definido. Se ha realizado ya en 5 ocasiones. Sí. En una ocasión lo pintó Cándido Vidó. Sí. Elsa Núñez, Amaya Salazar, Jorge Severino. Entonces la 5ª vez que se realiza esa pintura. O sea, fue un proyecto de cada cierto tiempo iba a ser intervenido por un artista. En los últimos tiempos han surgido debates sobre eso, sobre la permanencia, el arte público y la preservación de las obras. Sobre eso realmente no soy el más indicado para referirme al tema, porque soy uno implicado en la realización. Claro, pero creo que lleva varios años. Fue en el 2011. 2011. Sí, se realizó en el 2011. Probablemente es un homenaje a la mujer dominicana en sentido general, donde hay un protagonismo, porque en todas las ocasiones se ha estado dedicando a las hermanas Mirabal. Sí.
pero un poco recoge la historia del papel protagónico en las labores patrióticas de las mujeres. O sea, es un poco inspirado en la participación de María Trinidad Sánchez, Concesión Bona. Las otras mujeres dominicanas, las heroínas. Que tuvieron vinculación con la bandera. También. El mural tiene las 4 caras, está unida por una gran bandera. Sí. Y cada una de las mujeres que aparecen tienen como su indumentaria la bandera. Es un poco esa alusión a la labor de la mujer en la construcción patriótica, pero también en el trabajo, en la poesía. Es un poco que trata de recoger todos esos elementos. Es un gran homenaje a la participación de la mujer en el desarrollo de la nación. Y claro, con el tema tocando la participación de las hermanas Mirabal. Sí, es trabajoso, supongo, encaramarse en un obelisco. Sí, ahí yo digo que no es tanto el talento. Pelletier me hablaba de que era muy fatigoso, el trabajo es difícil, ¿no? Porque ahí no es tanto el talento que tú puedes tener, sino también hay que tener como una especie de valor para usted estar en una altura. Sí, a lo Miguel Ángel un poco. En el caso de Pelletier y de Luis, que tienen experiencia ya, porque participaron en la realización ellos han estado siempre presentes en la ejecución de las obras anteriores. Sí. Entonces para ellos es un poco ya más fácil, están más acostumbrados, pero el artista que llega nuevo ahí tiene que pasar unas situaciones ahí de mucha dificultad en lo que se va acostumbrando, pero la obra se realiza también en un tiempo corto. Es una muestra muy buena de arte público y tú tienes también en catedrales, creo que has trabajado en San Pedro varias Macorís, catedrales. En la Catedral de Santiago, unos murales. Sí. Bien, y hablemos ahora de Pelletier, estas son las obras de Pelletier. José Pelletier y de Camino Rosario. Claro, tenemos que terminar con Manuel, porque él es de Navarrete. Tú sabes que el artista pinta lo que le gusta o lo que le conmueve. Sí. Evidentemente, sacar toda esa reminiscencia de esa infancia que pasó en Navarrete, la siento ahí, ese verde, ese amarillo intenso, todo ello. Y hay una especie de surrealismo también mágico que plantea, con algunas figuras poblando algunos árboles y todo eso. Quizá recordando alguna bellaquería de Manuel, ¿no? En cuanto a Pelletier, la pintura de Pelletier se marca dentro del expresionismo abstracto. Es más acción, es más pintura por pintura como tal. Evidentemente, Pelletier es espontáneo y precisamente por ello lo expresa. Es un gran dibujante, muy académico en todo su proceso previo, pero su obra ya formal, la que de alguna manera está promoviendo, que es esta, se va a ese otro extremo, donde ya no necesita el objeto para expresarse, ya quiere expresarlo a través de los elementos del diseño, con la forma, el color, la textura. O sea, la factura es lo que le gusta, es lo visual. De esos 3 elementos que estaba planteando Dustin, es lo visual, aunque evidentemente parte de algún tema determinado, lo importante es el hecho de pintar como tal. Sí. Es como si acercáramos con una gran lupa a uno de los cuadros donde tú vas a ver el proceso mismo de la ejecución. El proceso mismo. Y en cuanto a Gavino, creo que sería bueno que Dustin ahondara en él sobre ese surrealismo. Bueno, tanto en las obras que él presentó en la exposición de Barcelona, que son distintas a las que está presentando aquí, pues está presente siempre la figura humana. Gavino tiene una gran formación también en el área de la gráfica, en el grabado, y a veces trabaja interviniendo, o sea, ese grabado también interviniéndolo ya con trazos y con colores. Ahora presenta unas obras, son dibujos, sobre papel, acuarela, estamos viendo aquí, donde participan mucho, algunos elementos parece motivado en el génesis, por los títulos, lo que estábamos diciendo. Si nos vamos a la expresión artística como tal, vemos ahí las aguadas, los trazos, pero si nos vamos a lo que el título nos sugiere, entonces parece que nos acerca un poco a temas del Génesis, sobre el jardín y la desnudez de los cuerpos. Siempre la sabiduría hebraica y la referencia al Antiguo Testamento. Y las raíces de nuestra misma cultura. De manera que vemos dibujo, acrílico sobre tela, en el caso de Pelletier, el ocre, el óleo. A ver, la técnica pictórica cambia también. Es diversa. O sea, hay unidad en la diversidad. O sea, que el público que asiste allí puede encontrar dibujos acuarelados, sobre papel, pero también acrílica de manera espontánea, acrílica trabajada también un poco más conservadora, óleo. O sea, que hay una variedad en 38
obras 38 obras. que tiene el conjunto. Pues ahí encuentra también variedad en 38 en entre la 5 se reparten más o menos, sí. sí, más o menos 8 o 9 obras cada Sí, una. por cada uno. Es importante esto de la diversidad, desde el punto de vista técnico o composicional o de los elementos, que haya variedad para que el público no se encuentre esto como monótono, ¿no? Y por supuesto hay una poética, hay una intención. Como dice, yo amo poética, eso, la poética pictórica. 5 apuestas y una sola intención, como escribe bien Alejandro Abel en su ensayo, a modo introductorio del catálogo de su exposición, la primera versión, nuestra expo, en Barcelona. 5 apuestas distintas, pero hermanadas. De algún modo hay una confraternidad, no son contemporáneos. Hay algo que quería preguntar. Ustedes todos son egresados de la Escuela Nacional de Bellas Artes y son maestros allá, ¿no? En el caso de Dustin, ¿no? Dustin. Sí. Dustin, eres también profesor en la Escuela de Filosofía. Ustedes se mueven, son artistas académicos, como los profesores de la UAS también en la facultad. Siempre hay una tensión en esto, entre el mundo académico y el mundo artístico. ¿Cómo huir un poco, cómo evitar el academicismo y favorecer la creatividad? No ser demasiado académico. Bueno, Incluso dentro de la academia, Sí. ser un poco transgresor. sí. ¿No? Porque no encuentran ustedes No. o concilian bien ambos oficios. Bueno, en el caso mío yo pienso que el arte, como toda expresión, es una especie de carrera de relevo. Los grandes maestros entregaron una antorcha con un conocimiento que tenemos que dominar, pero tenemos la responsabilidad de llevarlo un poquito mucho más adelante. Al mismo tiempo tenemos que mostrarle, enseñarle a la nueva generación ese dominio técnico. No podemos ignorar todo ese andamiaje técnico que se aprende en la academia por simple querer hacer simplemente la obra a nivel creativo. Debe haber ese dominio técnico. Como todo lenguaje hay una parte semántica y una parte sintáctica. Nosotros tenemos que dedicarnos por un buen tiempo a esa parte sintáctica. O sea, tenemos que dominar el oficio, la línea, el color. Y la primera forma de hacerlo es evidentemente mimetizando, creando, o sea, copiar de la realidad lo que vemos. Exacto. Después de haber repetido tantas veces y acercarnos al máximo, dependiendo del temperamento, evidentemente tú puedes empezar a alterar esos elementos, a cambiar el color. Pero a partir del conocimiento. Exacto, a interpretar. O sea, Sí, ya tú te molesta por A algo. partir del dominio. Exacto, ese dominio tú empiezas a quitar o agregar algunos de los elementos a esa realidad. Pero llega un momento donde ya no te interesa esa realidad. Tú estás lleno de toda una vida y tú quieres crear una realidad nueva. O sea, son 3 etapas que creo que incluso lo planteo dentro de los estudiantes, que la relación del artista con el modelo siempre va a estar. Aquel que tiene la necesidad de siempre estar unido y cerca del modelo, no hay superior ni inferior, simplemente son 3 etapas que algunos de nosotros nos quedamos por mucho más tiempo en una que otra. La relación de ti con el modelo, o tú reproduces el modelo, o tú interpretas el modelo, o tú creas una nueva realidad. Entonces, en el caso mío, yo estoy, mi obra personal y de nosotros, estamos creando una realidad diferente, dependiendo de toda la experiencia. Pero en la academia le mostramos a ellos esos elementos básicos, ese ABC, para que ellos también encuentren su lenguaje personal. O sea que no creo que haya ningún tipo de ruptura, es una continuidad. Sí. Ellos mismos van comprendiendo, frente a ellos hacemos demostraciones, ellos ven que sí, que hay un dominio y que se abandonó ellos en busca de una expresión mucho más genuina. Si se Yo no quiero que hable mucho secreto, pero en el momento del proceso creativo, ese mecanismo, esa magia, ese misterio, el académico se impone sobre el artista o el artista sobre el académico cuando están creando. Entran en conflicto. Es un diálogo. O dialogan. Tú le vas poniendo. En el momento en que crean. Bueno, en ocasiones esa formación académica pudiera estar interfiriendo en la libertad expresiva. Sí, porque está ahí presente y entonces ese que se formó en una escuela y que tuvo maestro pudiera estar en el dilema de si complacer al profesor que le enseñó tal y tal cosa en lo que le está diciendo quizá el interior, diciendo eso es así, pero ¿a quién debo complacer en ese momento? Lo mejor es que el artista pueda complacerse a sí mismo. A sí mismo, claro. No complacer a los demás. Un poco egoísta, ¿no? Sí, bueno, pero eso es lo que se espera. A ser sensible a lo que habita en su mundo interior. Exactamente. Eso es lo que se espera, porque es su obra y es su responsabilidad. Pero él forma parte de una cultura, forma parte de una academia, se formó, tiene una tradición, sigue una tradición, tiene maestros. Y a veces eso pudiera estar influyendo en el momento de la expresión y que no salga pura, en el sentido de que está contaminada por esas experiencias previas como en la docencia. Lo que me ha permitido a mí a veces como reflexionar sobre eso, de hasta qué punto en el proceso de la formación se detiene ese espíritu originario del individuo, ese espíritu creativo
individual de cada uno, cuando entra a una escuela, que pudiera estar entonces durante ese tiempo interfiriéndose, a ser Sí. marcado por el profesor. Sí, eso Porque me cada interesa. escuela va realmente a Me ponerle un interesa la sello. pregunta porque no todos los artistas visuales contemporáneos dominicanos vienen de la academia. No todos, No, hay claro. los autodidactas. Si no, a Ramón Oviedo tenemos ahí un amplio ejemplo, un Por maestro supuesto. nuestro. Pero las escuelas tienen la ventaja de que le permiten al estudiante, o sea, Sí, disciplinan, ¿no? una disciplina, No, y un crear mayor un hábito de trabajo. Y un corto tiempo, Y en tener un un corto dominio tiempo tener técnico. el conocimiento de, a veces no de lo que hay que hacer, sino de qué no se debe hacer, porque viven la experiencia en el otro. En el tiempo que nos queda del programa, brevemente les voy a pedir, ¿qué opinan del momento que vive la plástica dominicana, en general el arte dominicano, las artes visuales dominicanas? Del momento. Bueno, ¿Viven un buen momento, un momento de estancamiento, un momento de desarrollo? ¿Cómo podríamos? bueno, ese tema para otro Sí, programa, claro. porque desglosarlo así, Sí. sintetizarlo tan fuerte. Sí, sé que les Me pido quedan mucho. 2 horas más o menos. Sí. Bueno, yo creo que estamos viviendo, siempre La gente siempre pregunta eso, ¿no? Sí, siempre se cree que la pintura, la escultura y todo ello están en crisis. Yo creo que evidentemente sí puede estarlo, pero es que cuando no lo está, cada Sí. artista tiene crisis en su taller. Sí. No es un sueño donde estamos. Nosotros estamos queriendo encontrar esa emoción que teníamos la primera vez al dibujar una botella. Sí. Esa es la emoción que constantemente estamos buscando en una obra. Si no seguimos pintando las cosas que ya sabemos pintar, es porque ya no nos motiva. Tiene que emocionarnos. Entonces, evidentemente, siempre hay conflicto dentro del arte en lo que se va a hacer. Y evidentemente hay un grupo de artistas que están buscando esa nueva forma de expresión. Y aquellos que de alguna manera estamos un poquito quizá unidos a esas bases. Esas dos polaridades se dan en todo, hasta en la política. Esos que quieren continuar con la parte más aferrada de la academia, aquellos que quieren romper. Y evidentemente, bueno, ya no dice que no da tiempo, te estoy diciendo que necesitamos otro programa. Sí, yo creo que ustedes nos deben, creo que Miguel y Dustin, creo que nos deben otro programa, otra comparecencia en nuestro programa para seguir conversando sobre la exposición. Tal vez esté con nosotros Toribio, Gavino, Pelletier, lo veo difícil, Lo vamos a pero traer, de todas maneras es un tema para seguir debatiendo esto y otros puntos. Gracias nueva vez por haber comparecido a nuestro programa y a ustedes, amables televidentes, gracias por la atención y hasta una próxima entrega de su programa Página Abierta con el Arte y la Cultura. Gracias, Moni.